El enfoque innovador está en todos los aspectos, ¿no? No solamente puede ser en el aspecto que más nos puede llamar la atención, como puede ser el aspecto quirúrgico, sino la atención integral, ¿no? Yo creo que había cosas que comentabas, de decir, pues, cosas que se miden mal es porque cada uno de los especialistas normalmente no las ha medido nunca bien, ¿no? Y le ha dado valores totalmente subjetivos, ¿no? El poder objetivizar ese tipo de cosas. O el tema de la conciliación, ¿no? El hecho de que realmente podamos quitar cosas y se pueda mejorar. Lo único que estoy haciendo es intentar hablar un poco para que os animéis a preguntar. O sea que ya... Yo sé que quería hacer una pregunta a John. He visto que los dos ejemplos que has puesto sí que antes de... O sea, digamos que primero analizabais el modelo en 3D y luego ibais a la práctica. Y siempre volvíais como a medir, por si acaso había algún margen de error. Y no lo había. ¿Hay algún margen de error? O sea, cuando pasáis del escáner al modelo 3D, ¿tenéis documentado que varíe o que no sea exacto? Porque al final el corte del escáner es cada X milímetros, entonces... De hecho, el éxito o el fracaso del modelo está ahí, ¿no? En la exactitud diagnóstica. Nosotros por ahora, esto lo hemos enfocado siempre desde un punto de vista de investigación. Nunca vamos a tomar una decisión en base al modelo. Es decir, siempre vamos a comprobar todo lo que hemos hecho en el modelo que se parezca a la realidad. Por eso esto es una primera fase. Nuestro objetivo es aumentar el N de casos al mayor posible para poder validar esto que estamos haciendo. Porque nuestra especialidad tiene una gran dificultad, muchos tumores son de tejidos blandos, entonces el software no te lo detecta automáticamente ni perfectamente, tiene que ser una labor bastante manual. Entonces, no lo he comentado en detalle, pero por ejemplo en el modelo de la pared torácica hicimos primero utilizando un software, el gratuito, y luego lo hemos hecho después de operar con el software de pago, y ha sido más exacto el del software de pago. De hecho, no todas las costillas que parecía que estaban infiltradas al principio estaban en la realidad infiltradas, entonces ahí hemos hecho un proceso de autocrítica y ahora hemos establecido un protocolo de actuación en los que el radiólogo y el cirujano intervienen en unos momentos de todo el proceso. No os he querido explicar todo porque es un poco rollazo para estas horas, pero tenemos establecido desde que solicita el cirujano un modelo, tiene un cuestionario que tiene que rellenar, el ingeniero empieza a trabajar y hay unos puntos en los que hemos puesto puntos determinantes en los que el radiólogo y el cirujano tenemos que intervenir para que el modelo se ajuste a lo máximo a la realidad. Porque sería un fallo grande decir que no le opero a un paciente en base al modelo porque infiltra la arteria pulmonar, pero que luego no sea así. Por eso por ahora es solo, como digo, de investigación. Si vemos que los 50 modelos que hagamos son idénticos a lo que se ve en la realidad, pues podríamos utilizarlo como una herramienta de decisión. Ahora mismo solo es de ayuda al cirujano a la planificación. Sí, David. Otra para ello también. En el mismo ejemplo que habías puesto de la caja torácica, cuando se opera y quita todo lo que es las costillas, ponéis las placas metálicas para unir. ¿Esas placas no se pueden hacer con impresora 3D también siguiendo el mismo modelo? Sí, se podría hacer, sería el siguiente paso, hacer ya la reconstrucción. Biocompatibles que luego se puedan repoblar con células. Sí, eso ya sería lo ideal, ¿no? Hacer unas guías de corte, determinas con esas guías de corte dónde vas a cortar la costilla y acto seguido le pones las placas personalizadas hechas a medida con impresora 3D. Se puede hacer. Y en el ejemplo pulmón también se puede hacer un trozo de conducto. Sería lo ideal, pero bueno, eso luego hay otro proyecto de Carlos Chis, el otorrino, que está intentando imprimir, porque hay unas impresoras para imprimir tejido. Fue muy famoso la impresora de piel de Madrid. Nosotros estamos intentando imprimir cartílago. En la vía aérea tenemos una gran dificultad para imprimir el cartílago porque es un tejido que está muy mal vascularizado, entonces son muy frecuentes las resistencias. Entonces es un reto. Si conseguimos imprimir una tráquea de cartílago, pues sería un avance espectacular. Hay un aspecto ahí que, cuando hablabas de que todo es investigación dentro de lo innovador que es, ¿no? Que cuando se planteó el estudio que hacéis dentro de la Sociedad Española de Cirugía Torácica en SIPS, preguntamos a la Agencia Española del Medicamento a ver cómo había que llevar un estudio de estos, ¿no? Pues un estudio con un dispositivo, por decirlo así. Entonces, el problema que tiene, tampoco lo sabían, la respuesta no fue del todo clara. Y te planteas justo, sabéis que en un estudio, normalmente cuando tú haces un estudio tienes que tener lo que se llama el grupo control.
¿no? Que es que el grupo al que le das lo que hay hasta ahora. Pero te estás planteando esto una situación en la cual tú haces el escáner o la resonancia, posteriormente tú paras al paciente, no le haces nada y haces la impresión 3D. Posiblemente el hacer un estudio con un grupo control, esto es una pregunta solo, ¿sería ético? Posiblemente dejara de ser ético, porque si no te toca que te hagan con la impresión 3D, que realmente por ahora por lo menos mejora el tiempo, las capacidades del cirujano, o sea, cambia determinados modelos de cómo poder actuar en un proceso de validación de un dispositivo. Yo personalmente participaría en ese estudio, pero si me toca el grupo control, me saldría de esto. Bueno, pero podemos seguir. ¿Alguna otra cosilla por ahí? Yo ya como cultura general para preguntarle a Jon el coste de estas cosas, ¿no? Siempre hablamos de innovación, esto sale en la tele, todo el mundo dice quiero eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué vale una impresora? ¿Qué vale por hacer un orden de magnitud, por saber cómo nos movemos con esto? Aquí hay un mundo, porque decir que tengo una impresora 3D es como decir que tengo un vehículo. Una impresora 3D puede ser una bicicleta o puede ser un avión. Depende para lo que quieras, necesitas un tipo de impresora u otra. La impresora más básica que acaba de salir al mercado ahora de una empresa guipuzcoana, Toolmaker, cuesta 700 euros. ¿Con eso puedes hacer algo que no sirva? Podría ser. Podríamos hacer el interior de una vía aérea y que te cueste ese modelo, la impresora costaría unos 600-700 euros y el modelo no llegaría ni a 10 euros. El modelo que hemos visto de páncreas, imprimirlo, el material ha costado 76 euros. La impresora en la que se ha impreso, 18.000 euros. Nosotros no hemos comprado la impresora. Nuestro objetivo final, ¿qué es? Crear un laboratorio 3D aquí. Y la pregunta clave va a ser, ¿qué recursos o qué nos interesa tener aquí y cuál pedir fuera? Aquí que hay un ingeniero, ¿y qué impresora vamos a tener aquí? ¿La mejor del mercado o la más básica para hacer las cosas sencillas y cuando necesito usar una impresora para hacer un páncreas, pedirlo fuera y que me lo imprima fuera una vez lo que yo quiero que me imprima? Entonces ahí va a estar la clave, saber qué es lo mejor hacer aquí y qué mandar fuera. Sí, Sandra. Yo también. Se pueden hacer preguntas a los demás también, Bueno, sobre todo que también... gracias. Bueno, y felicitaros a todos, desde luego, por las ponencias. Has comentado que habéis suscitado interés en los demás en el resto de servicios también, cuando habéis empezado desde cirugía torácica. Pero además, también a través de la Sociedad Española de Cirugía Torácica, ha habido otros hospitales que están pidiendo modelos para su toma de decisiones y planificación. A ver, no me extendí demasiado, pero una de las dificultades de nuestra especialidad es, primero, que los tumores muchas veces son en tejidos blandos, por eso es fundamental la colaboración con otras especialidades, y luego también que tenemos pocos casos que se podrían beneficiar de esto por hospital. Nosotros al año tendríamos 3-4 casos. Entonces hemos aprovechado que somos pocos cirujanos torácicos, que hay pocos servicios en España, para hacer una campaña y hemos creado un grupo de trabajo, un grupo multicéntrico de la Sociedad Española de Cirugía Torácica sobre 3D, que estamos liderando desde aquí. Este mes pasado hemos cerrado el grupo con 26 hospitales que quieren participar y ya nos han empezado a mandar los primeros casos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando uno del 12 de octubre, una estenosis post-trasplante y una estenosis también de vía aérea del Hospital de la Fe de Valencia. Entonces, queríamos aprovechar un poco las dificultades de nuestra especialidad, que es en verdad nuestra virtud. ¿Para qué? Para ser un centro de referencia en el que aprendamos ya no solo a hacer la segmentación, sino estenosis de vía aérea, el ingeniero lo debe imprimir en un material que le hemos dicho que nosotros que no queríamos eso, porque lo que nos interesa es que sea un poquito flexible, para que al meter el broncoscopio podamos meter un balón de dilatación y ver cuál se parece más a lo real. Entonces vamos a conseguir aquí en nuestro hospital pues ser un centro de referencia nacional en el que recibamos de 26 centros de España los casos que tengan y que creen que se pueden beneficiar de una impresión 3D a través de una beca de la Sociedad Española, del Bottom-up. Nos comprometemos a hacer la segmentación, imprimir y mandarles el modelo de forma gratuita. Así ellos tienen la ventaja de tener el modelo para operar y nosotros podemos aprender con todos los casos que recibimos de ellos.
Y bueno, para hacer las impresiones, ahora mismo uno de los centros con la mejor impresora, bueno, la mejor impresora del mercado es una de Stratasys, que te permite imprimir diferentes colores, diferentes transparencias, opacidades, incluso diferentes rigideces. Es decir, puedes hacer una zapatilla en impresora 3D con la suela rígida y los colores. Esa impresora está ahora mismo en Tecnica, que es un centro de innovación de FP, y hemos firmado un acuerdo de colaboración, por lo que nosotros no tenemos que comprar ninguna impresora, generamos los modelos, hablamos con ellos qué tipo de impresión queremos y los imprimimos ahí. Y solo nos cuesta lo que cuesta el material en el que se imprime. Yo creo que es importante porque además, visto del otro lado de Técnica, cuando les oyes hablar a ellos, hace que algo que se está utilizando, como comentabas, en el tema de fabricación avanzada, en todo el tema industrial, hace que Técnica se abra al campo salud, que les interesa mucho también, ¿no? O sea que es un ganar-ganar de los dos lados. Venga, tenemos tiempo para dos más y si pueden ser de otro lado. Yo para Jesús, por lo que has hablado de polifarmacia, no, da igual. Has hablado de gente mayor de 65 años, porque por ejemplo otros servicios reciben mucho tipo de esos pacientes, por ejemplo neuro. ¿Vais a trasladar la iniciativa a otros servicios o creéis que se puede? Se puede, seguro. Es decir, o sea, nosotros partimos de la ignorancia, o sea, quisimos ser ambiciosos con algo muy terrenal, que era, ya nos dábamos cuenta que los pacientes, joder, no tenía sentido que tomaran muchas medicaciones cuando realmente lo que buscas al final del proceso, no solo al final, durante pacientes que sobreviven muchos años también, pero específicamente pacientes que están al final de su proceso, que no tenía sentido que tomaran medicaciones para el colesterol y demás. Lo que pasa es que cuando nos lo quisimos preguntar, pues vimos que había ya bibliografía y que había ya gente que lo había hecho. Entonces nosotros decidimos aplicarlo y argumentarlo y por eso poder explicárselo al paciente y convencerle de que estaba bien que dejara de tomar un hipolipidemiante, que él lo principal que pedía a las mañanas era su medicación para la tensión y para el colesterol, eso que no le faltara. Luego lo del tumor, lo del dolor y demás, eso ya era cosa nuestra, pero ¿dónde está mi medicación para la tensión? Hombre, no te la doy porque no la necesitas. Evidentemente eso es extrapolable a cualquier servicio. O sea, los pacientes hoy en día están muy polimedicados, o sea que casi el 50% de los pacientes mayores de 65 años en la dosis industrial al día tomen 5 o más fármacos, seguro que hay algo que falla. Claro, meterte en eso, pues con toda la carga asistencial que hay y demás, pues yo creo que es un terreno pantanoso, que requiere convencer al paciente, explicarle por qué no lo necesita y demás, pero bueno, sí, desde luego es extrapolable. Una más allí, atrás. Bueno, yo felicitaros a todos por el trabajo, me parece muy interesante. Y un poco de cara a la gente que pueda tener ideas o que tenga ganas de poner algo en marcha, quería preguntaros a vosotros, que es lo que, o sea, que sois los que lo habéis hecho, un poco qué facilidades, qué dificultades os habéis encontrado y un poco cuál sería el camino una vez tienes una idea para poner en marcha un proyecto de este tipo. En el caso de oncología, pues bueno, somos un servicio, pues bueno, que como muchos servicios hoy en día en el hospital, pues es un servicio joven, es gente inquieta y yo creo que ese es un valor añadido que nosotros tenemos. Entonces, sí que los botonas vinieron a responder muchas preguntas que nos hacíamos, muchas necesidades que creíamos que teníamos. Además, desde el principio nos dejaron claro desde el gobierno vasco que los botonas no eran un método de contratar gente. Creo que eso es bueno y es malo, obviamente, pues bueno, si consigues financiación y puedes contratar a gente que sale y residentes que salen, pues genial. Pero sí que al dejarnos claro que no era solo un método de conseguir financiación para personas físicas, sino para llevar ideas a cabo, eso ha hecho que seamos muy inquietos y de hecho creo que el año pasado fuimos los servicios que más botonas presentaron, más propuestas presentaron. Siempre hay preguntas que responder en cualquier servicio, facilidades todas, desde luego. Arantxa está muy detrás nuestro, nos da todo tipo de facilidades. Además, cada año lo van perfeccionando más. Ahora, pues digamos que al principio hay que hacer como un balance de riesgos que te puedes encontrar, luego a mitad del proyecto hay que hacer como una especie de resumen de lo que las dificultades que te has encontrado. Entonces, la verdad es que yo animo a todo el mundo porque es un método de responder a muchas preguntas que en la práctica clínica te quedan cortas. Bueno, en mi caso, yo no era el IP de este proyecto, yo he sido de IPs de otros proyectos y bueno, en principio, bueno, pues el soporte que da Biodonostia es excelente, vamos, con la experiencia que he tenido.
Pero bueno, voy a aprovechar el turno que me toca hablar para comentar un par de cosas que además me gustaría que interviniera Ino Vázquez. En la sala, yo soy el miembro del Comité de Innovación y todos los años cuando evalúo proyectos, me frustro porque solo hay proyectos de innovación sanitaria. Y es una cosa que digo yo, joder, esto es una empresa y las empresas no solo innovan en su core business, o sea, innovan en otras cosas. Se puede innovar en recursos humanos, se puede innovar en cocina, se puede innovar en comunicación, se puede innovar en arquitectura. Y sí que le invito a Chema, que bueno, conoce lo que es la innovación, pues ¿qué le dice que en una jornada de innovación de un hospital solo vengan sanitarios? Cuando esto es una empresa que también tiene recursos humanos, que también hace compras, que también gestiona materiales, que también gestiona mantenimiento, y nunca vienen proyectos de innovación de ese área. Y es una cosa que yo que no soy sanitario, que yo paso por muchos sectores que digo, joder, pues ya quiero hacer algo que no sea sanitario, porque además los proyectos de innovación sanitarios, por el hecho de herramientas corporativas y todo eso, pues es un lío gestionarlo y son difíciles de llevar a cabo. Pero dices, joder, podríamos hacer proyectos de innovación en otras cosas. Yo a Josema, que es una pena que no está aquí, le suelo decir, joder, ¿cuándo vamos a hacer un centro de salud que sea distinto? O sea, se van a hacer el de Yete y el de Alza, ¿por qué no hacemos uno distinto? Todos son iguales, todos. Y dice, ¿no se puede hacer uno distinto? Que alguien le dé una vuelta a la arquitectura y hagamos las consultas de otra manera, y los espacios y las circulaciones. Pero resulta que todos los centros de salud son iguales. Y entonces digo yo, vamos a innovar en cosas que no sean salud. O sea, ya sé que es lo más importante, pero vamos a hacer otras cosas. Porque hay otros procesos internos y maneras de trabajar que son arcaicas. Entonces vamos a innovar ahí. Bueno, ya esto es lo que quería decir. Por alusiones, en las empresas no se pone límite a innovación en el producto. En las empresas hay proyectos de innovación en todas las áreas, en recursos humanos, en comercial, en marketing, en todo, absolutamente. Porque se fomenta la innovación transversal, ¿no? Que todo aquel que tenga una idea, que vea un reto, una oportunidad de mejora, proponga soluciones. Pero supongo que no habéis puesto ninguna pega. No, en absoluto. O sea, es más, en el Comité de Innovación hay celadores, auxiliares, enfermeras, médicos, gente de contabilidad, gente de personal. De todas maneras, cuando hablabas me ha recordado una diapositiva, y no voy a hacer el comentario de la diapositiva, pero la que has presentado tú del yo-yo y de los peces, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los peces está calando en el tema sanitario, y en el otro yo creo que en algunos sitios, no voy a decir en algunos, creo que sigue existiendo el yo-yo, como que la innovación es solamente de determinados sectores, ¿no? Y yo creo que este es un foro abierto en el que hay, y de hecho se han presentado algunos proyectos, me parece que este año ya había varios que no eran sanitarios, pero que no hay ningún límite a lo no sanitario. Yo no sé si hay o pudor, o el sello yo, o qué es, pero no llega. Y no llega tampoco hacia... Pero es analizable, claro. Bueno, pues muchas gracias. Chema, gracias por haber acudido, de verdad. A vosotros, salvo el rato este que casi me mareo viendo las operaciones. Además ha sido un placer y salgo de aquí ilusionado, no solo por la innovación como responsable de Ino Vázquez, sino porque, por desgracia, pues como todos, mi madre pues tiene Alzheimer, es diabética, hipertensa, tuvo una cáncer de pecho, y dice, bueno, yo no sé las que toma, y ahora que está en cama, que ni siente ni sabe nada, sigue tomando todas las medicaciones. Supongo que la mitad le sobra, ¿no? O sea, que me alegra que todo esto, lo que espero es que todo esto se vaya difundiendo al resto de hospitales y centros de salud, porque son ideas magníficas, o sea que enhorabuena a todos. Y gracias a todos por el trabajo que habéis hecho y por la exposición. La verdad es que yo creo que hemos pasado un rato muy bueno y que sigamos jugando en estas cosas, porque son bonitas y yo creo que son de las que divierten, ¿no? O sea que gracias a todos por vuestra atención y hasta la siguiente.